Perfecto. No nos vemos, no importa, ok. Como no nos vemos, no sabemos si ya empezamos, pero bueno, ok. Perfecto, ya está, gracias. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, gracias por este tiempo, gracias porque empezando el año ya estamos iniciando nuestro programa con personajes muy importantes, muy cultos, que saben muchísimo y nos dejan mucho aprendizaje. Gracias, este es el caso de Lourdes Falcón, terapeuta y muchas cosas más. O sea, yo no podría terminar el listado para presentarla. La hemos tenido en el programa normalmente el día 6 de enero o en noviembre y siempre nos deja una gran enseñanza. Muchas gracias, Lourdes, por darte este tiempo. Gracias. Muy buenos días. Muy feliz año porque estamos empezando y muchísimas gracias porque me encanta venir con ustedes. Me dan la oportunidad de estar entre amigos, en familia, porque así me siento. Empezamos a platicar y luego se me olvida que estamos al aire, pero bienvenidos sean todos los que nos están viendo, porque hoy vamos a hablar de un tema muy, muy hermoso, muy profundo y muy interesante conocerlo. Y sobre todo importante, Lourdes, porque bueno, ahorita que sepan de qué se trata de todo esto, nos va a poder ayudar a muchos, a la mayoría, pienso yo. Sí. Y bueno, el tema es genealogía. Genealogía, ok. O terapia transgeneracional. Perfecto, ok. Bueno, para empezar con los datos y que tengamos un poquito de las bases de dónde viene esto, esta es una ciencia milenaria porque hace muchísimos años los chinos y los africanos, en especial los yorubas, ya la practicaban. Para ellos ya era conocido, claro, los yorubas como etnias africanas, entidades con un conocimiento de la tierra, ellos hablaban de las enfermedades de las personas como haber roto esta conciencia cósmica, el equilibrio cósmico, porque no estábamos haciendo lo que tanto para los chinos como para los yorubas era importante, honrar a nuestros ancestros. Ellos ya sabían cómo manejar estas enfermedades. Ellos no hablaban de un virus, ellos no veían si es que comimos algo, si es que nos infectamos de algo. Para ellos era ir más allá y conocer la situación familiar. Para los orientales era algo conocido, muy bien tratado, y el médico occidental en ese tiempo veía la enfermedad, veía el virus, contraje hepatitis o tengo un catarro, y encontraba las razones científicas para tratarlo. Es hace aproximadamente unos 40 años o más, porque empieza en la década de los 60, médicos, psicólogos, terapeutas muy dedicados, que sin olvidar los avances científicos de la era moderna, que eso es muy importante, empezaron a observar, sobre todo en Europa. Es un continente que ha padecido muchas guerras y se empezó a observar la resonancia de enfermedades de algunos familiares de personas muertas en la guerra que eran en la misma fecha, tenían una manifestación solo en una semana o en 2 o 3 días y luego esta desaparecía. Esto hizo a estos grandes estudiosos, a los que les debemos el que ahora podamos trabajar los problemas físicos o los problemas de repeticiones. Los crónicos. Es muy interesante porque es crónico hasta los divorcios, el no terminar una carrera, el tener un accidente, y uno dice, ¿cómo? No es el ADN, son todos esos secretos familiares
porque todas las familias tenemos secretos. Para unos, dependiendo de la época, del círculo social, del lugar donde te mueves, son de más o de menos relevancia. Pero para detallar, y ahí sí tendría yo que citar correctamente, porque no quiero decir mal su nombre, la doctora Anne-Angeline Schutzenberger, ella cuando empezó sus estudios en esto, tiene un caso muy interesante, y por eso vamos a entender lo profundo que es trabajar la terapia transgeneracional o genealogía, que tiene que ver con nuestro árbol genealógico. Discúlpame, una pregunta que hace un momento te hacía es, ¿qué diferencia hay entre esto y lo que es la reencarnación? Mucha. Esto tiene que ver, curiosamente no es algo que está en el ADN, no es que yo tengo los ojos claros o tengo una voz de determinada manera como el bisabuelo, no. Estos son estos secretos que va guardando la familia, pero en un recuerdo, en un movimiento, en algo, va nuestro cuerpo hablando de eso que se quedó oculto. Alguien lo toma y entonces empieza a manifestarlo. En el caso, y esto creo que nos va a aclarar mucho la diferencia, esta doctora Schutzenberger relata que empieza a tratar a una niña y la llaman, como ella era psicóloga y terapeuta, le llaman para decirle que la niña de repente empezaba a presentar pesadillas, pero era en un determinado tiempo, y hablaba que los monstruos la perseguían y que veía monstruos y que la ahorcaban, que ella sentía que sin ver sus manos se empezaba a ahogar. Cuando ella, esto es en un poblado francés, cuando ella empieza a investigar un poco, en esa familia les pide a los familiares que investiguen de los ancestros que estuvieron en la guerra, porque ella recuerda que en esa población, 40 años antes, llegaron los alemanes y acabaron con toda la población con gases. Cuando le piden a la niña que dibuje al monstruo, ella lo dibujaba con una cara muy grande y trompa de elefante. La niña no sabía de la guerra, no sabía de los alemanes, la niña no sabía que en ese tiempo, como los alemanes entraron a gasear a la gente y la gente murió asfixiada, traían máscaras. Traían máscaras y la máscara con el oxígeno. Un tío tatarabuelo de la niña había muerto asfixiado defendiendo la población por los alemanes. Este ataque había sido entre el 22 y 25 de abril. La niña cada año presentaba problemas asmáticos y las pesadillas, pasaba esa fecha y desaparecía. En el momento que regresan a este ancestro y se rompe el anclaje, algo que debemos entender, relatando lo que esta doctora aprendió en su búsqueda por ayudar, es que nos anclamos cuando hablamos de los ancestros y de honrar a los ancestros, que como ves es muy diferente a la reencarnación. Sí. Hablamos de reconocer quiénes fueron ellos, qué hicieron, por qué lo hicieron, pero no quiere decir, porque eso queda en esa conciencia colectiva de la familia, que yo tenga que repetir lo que ellos hicieron, porque si el abuelo murió haciendo esto, el hijo murió haciendo esto, está en mí. Cuando yo lo reconozco, yo no puedo cambiar la vida de mis ancestros, definitivamente. Pero sí la tuya. Pero sí la mía. Porque algo me lleva a que voy a repetir la misma historia. Curiosamente, cuando entra toda esta maravillosa terapia al
Occidente, empieza a ver maestros como el gran maestro Jodorowsky, con su fabuloso psicomagia, su presentación de psicomagia, y él habla justamente de que somos un árbol y que mi oreja está gritando mi tatarabuela, en mi rodilla está peleándose mi tío bisabuelo. Estamos unidos a nuestros ancestros y normalmente en la modernidad, porque antes las familias platicaban, no había tantas distracciones, no había luz, sí. Y entonces escuchabas a los abuelos. Sí. Hoy en día la modernidad, error, ha olvidado dónde están sus ancestros, quiénes fueron, por qué fueron. No se trata de juzgarlos, porque no lo podemos hacer. Podré juzgarlos, pero no puedo corregir nada de lo que hayan hecho. Pero si yo sé qué sucedió en el círculo social familiar al que pertenezco, voy a entender por qué estoy viviendo lo que vivo. Por relatar un ejemplo, un señor que no entendía por qué razón, después de haber estudiado y dedicarse a su carrera, no terminó la carrera y él sentía que era por un absurdo. Se le había ponchado la llanta, no llegó al examen profesional y después, por un sinfín de situaciones absurdas y banales, porque si él las veía, decía, es que no lo entiendo, no la terminó. Cuando se empezó a trabajar con su árbol genealógico, resulta que hace 250 años o más, el tatarabuelo era hijo de un hacendado, está estudiando, va a presentar su examen final y un día antes se enteran de que embarazó a alguien de la hacienda. Entonces los papás lo corren, él, como hombre de honor, se va, deja todo, se casa con la mujer a la que había embarazado y a partir de ahí todas las generaciones de hombres, un día antes de terminar sus exámenes profesionales, algo sucedía. Se enfermaban, se caían del caballo, hasta que entendieron, y en el momento que se hace este trabajo, porque es un trabajo, a veces es muy rápido, pero como no te enfocas solo con el individuo, sí, que es una terapia normal, sino que empiezas a ver su familia, que te hablen de su familia. Es muy interesante porque en el momento que tú empiezas a atravesar tiempo, situaciones, épocas, en tu subconsciente, una cosa sencilla empieza a darle sentido a lo que ha sucedido en tu vida. Como en el caso de John F. Kennedy, que decían que había recibido una maldición el abuelo y todos iban muriendo, ¿eso se puede dar o es algo transgeneracional? Es transgeneracional. El bisabuelo de John F. Kennedy murió, si no me equivoco, ahí puedo equivocarme en los datos, creo que en 1896, en la misma fecha. E inclusive se habla de que a Kennedy le dijeron que no era conveniente. Él insistió en no ir en un auto blindado, insistió en que él quería saludar a la gente, y dicen que alguien, eso no lo comentan, le mencionó, observa la fecha, no es conveniente que vayas así. Pero él no hizo caso. Sí, sí. Y sí coincide que su bisabuelo también murió en la misma fecha, de la misma manera. Y después su hermano. Entonces, eso sí son las famosas maldiciones de familia. Claro, lo vemos en personajes como Kennedy,
lo vemos muy fuerte porque decimos, mira lo que les pasó y mira lo que les pasó. Es que, y hay quien va a preguntar, bueno, ¿y yo cómo dejo de hacerlo? Para eso es la terapia, pero es una terapia diferente. Es una terapia que debe ser muy coloquial, muy suave, muy arropadora, porque lo curioso es que nuestra modernidad, al no darle importancia a nuestros ancestros, no honrarlos. Cuando hablamos de honrarlos, no quiere decir que yo lo voy a honrar, y si a él le fue mal, a mí me tiene que ir mal. Y si mi mamá se murió a los 40 años, pues yo me tengo que morir a los 40 años. Que déjame decirte, hay casos donde esta terapia ha hecho que alguien lo voltee. Justamente la doctora Schuttenberger, otro caso que tuvo que a ella le detonó el que tenía que haber una búsqueda de que hay algo más allá, de una joven de 34 años que sin saber por qué comenzó a padecer cáncer. Ya habían cortado una parte de su pie y esto seguía avanzando cuando la mandaron llamar porque estaba en una depresión tremenda y entonces empezó a tratarla y cuando llega, esto fue en París, cuando llega ve un retrato de una mujer muy hermosa en la sala y le pregunta quién es. Dice, es que es muy joven y son muy parecidas. Dice, es mi mamá. Ya murió. ¿Y a qué edad murió? A los 35 años. ¿Y de qué murió? De cáncer. Comenzó a trabajar, dice, ella habla en sus libros y en todas las conferencias que hay de ella muy interesantes, que sabía que iba contra el tiempo, entonces no se podía dar el lujo de ir demasiado despacio en la terapia, y habló con la joven y le dijo que si estaba dispuesta, y ahí fue muy interesante cómo la joven empezó a anclar recuerdos y al empezar a hablar de la familia empezaron a detonarse cosas que para la joven no tenían sentido y a través de la terapia empezaron a tener así, como si ella empezara a ver las páginas o las fotografías. La joven salió adelante, quienes la cuidaron, los médicos, claro, después se puso una prótesis, pero ya ella brincó, ella ya estaba inconscientemente preparando su muerte. Qué fuerte, ¿no? Sí, 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 es muy fuerte, más de lo que uno cree. Y en el caso de la esquizofrenia, porque a mí se me hace eso muy complicado. Por lo general, la esquizofrenia es un problema de algún... el cerebro tiene esta capacidad de ir pasando la información. En muchas ocasiones, un pequeño golpe que se dan de niños crea fracturas casi invisibles que podría decirse que son más delgadas que un cabello. Pero toda esta electricidad, por llamarlo así, que va pasando por la sinapsis del cerebro, al llegar a ese borde que para nosotros dice, no, bueno, es más delgado que un cabello, brinca. Suficiente. Ese brinco ocasiona que haya una distorsión de los sentidos y entonces reacciono de manera distinta, viene el brinco, se dispara y en lo que vuelve, digo, estoy hablando más o menos como una metáfora para que podamos entender que nuestro cerebro todavía no terminamos de entender la maravilla, es perfecto, pero cualquier movimiento, cualquier cosa que sea distinta en él, va a generar comportamientos distorsionados, nuestras actitudes, esos temores, eso que están escuchando, es muy fuerte, pero eso sí es un trabajo ya para un neuropsicólogo. Aunque se haya presentado en el padre o en el abuelo y luego se repita. Eso también se puede tratar. La situación con los esquizofrénicos es que son muy difíciles de manejar en terapia. Por un lado,
los tienen que tener medicados para que estén tranquilos. El estar tan medicado te hace muy lento, la percepción de lo que estás haciendo o diciendo es distinta, y si no están muy medicados, entonces pueden brincar en cualquier momento. Por eso, tratarlos y tratar de ver una terapia transgeneracional si es tener presente, por ejemplo, a la mamá o al papá o alguien que los pueda controlar. Ellos tienden mucho a querer que esté alguien que les dé confianza. Okay. Porque sienten que, o sea, esas voces que escuchan, yo tuve a alguien, una muy buena amiga, una gran mujer, que me tocaron episodios de esquizofrenia con ella y son muy fuertes. Necesitas de veras tener mucho control y ellos van a estar bien si están con alguien que consideran que los cuidan, porque pueden hasta dudar de ti. Entonces, manejar una terapia es un poco complicado. Okay. Por esa situación, porque tienen que estar medicados. Pero también a veces el medicamento los hace más vulnerables, ¿no? En un estado más psicótico. Exactamente. Entonces, si tú tratas de sacar recuerdos de ellos, no sabes hasta qué punto va a ser bueno, porque si ya de por sí ellos escuchan y ven cosas que los demás no están escuchando, y por lo general, para ellos son situaciones que ponen en riesgo su vida. Sí. Entonces están a la defensiva. Pueden en una sesión, y ya me tocó verlo trabajando con un médico excelente, brincar el escritorio y querer ahorcar al médico. Entonces, sí tiene uno que estar con mucha reserva, que haya un familiar y alguien que conozca muy bien el tipo de medicamentos, cuál puede ser el comportamiento. Y si tienen ya la confianza, si ya sintieron esa liga contigo, es bueno. Pero ellos en un minuto pueden cambiar. Ahí tienes que trabajar con la familia. ¿La familia puede generar esquizofrenia por presiones? No propiamente. No, o sea, ya tienen algo. La esquizofrenia es como los ataques epilépticos. Okay. La epilepsia se puede controlar. Yo conozco ya personas que con medicamentos naturistas, no alópatas, han logrado salir adelante de los ataques epilépticos. La epilepsia es un grado, no quiero equivocarme porque esos son temas más científicos, yo diría que es como la hermana menor de la esquizofrenia. La diferencia es que el epiléptico está consciente de que tiene eso, ya sabes qué hacer, es un momento en que viene este cruce, algo brinca y hace que se desmayen, que pierdan el sentido. Lógico, esa descarga eléctrica que viene los deteriora, los cansa, pero a diferencia, ya el hermano mayor, podríamos decirlo, es la esquizofrenia, que también tiene niveles. Pero para estar evitando todos esos sonidos en su cabeza, creen que alguien viene a matarlos, oyen un helicóptero y piensan que vienen por ellos. Sí se tiene que tratar a fuerza con medicamentos, porque ya el cerebro no está mandando las órdenes adecuadas. Y para que ellos no se hagan daño, porque tienden a hacerse daño, y no hagan daño a alguien más, no porque quieran hacérselo, sino porque desconfían de todo lo que está cerca. Ellos ven realmente cosas que nosotros no estamos viendo, y lo puedes observar por el pánico y por el horror que ves en su expresión, en su voz, cómo tiemblan. Tienen reacciones de verdadero pánico. Sí. Y si tú les dices que eso no es cierto, es peor, porque para ellos existe.
Entonces, sí tienes que trabajar más bien con la familia. Eso ya necesita del apoyo tanto de un neuropsiquiatra que pueda trabajar porque sabe perfectamente bien cómo va a ser el comportamiento del cerebro. Por eso es diferente a una terapia transgeneracional, porque lo mismo puede ser porque la persona siente que no puede tener hijos, que siempre en tal fecha le da mucha tos y por más que se cuide se pone malísima, que va muy bien en su trabajo y resulta que por una tontería su empresa se declara en quiebra, los divorcios, las culpas, estas se van repitiendo. ¿Por qué? Para los chinos es que ese ancestro deshonró el nombre familiar y entonces, como yo no restablezco el orden cósmico, porque no estoy entendiendo que ese ancestro deshonró. Al olvidarlo y hacerlo a un lado, lo que hace el ancestro se convierte, según los yorubas o los chamanes, en un fantasma que me está persiguiendo. Como en una carga, ¿no? Para que me recuerden que aquí estoy. Exactamente. Pero lo interesante es que mucha gente se pelea con la familia, no soporto esto, y huye porque dice, no quiero saber más de esta familia. Pero no puedes huir del pasado, no puedes huir de tus ancestros. Tú eres la punta de todos esos antepasados. Mucha gente piensa que no, como que es absurdo, ¿cómo mi árbol genealógico me va a curar? Yo he tenido personas, tuve a una señora muy aplicada, lamentablemente por otras situaciones que se tenía que cambiar, dejó la terapia, pero ella decía, no lo puedo creer, si alguien me lo ha dicho, cuando ella llega y le pido que empiece a hacer su árbol. Vas a hacer la terapia dependiendo de cómo observas o qué crees o qué intuyes. Por supuesto, nosotros somos guías. La persona va a sanar porque ella va a encontrar la respuesta. Nosotros no somos dioses. Los terapeutas debemos tener esta conciencia de decir, hola, soy fulana, estoy aquí, ¿en qué crees que te puedo ayudar? Te voy a acompañar, ¿no? Te voy a acompañar, voy a ir de la mano contigo. Yo no soy la sabelotodo. Debemos tratar de no ser incluyentes en sus decisiones. Tú puedes observar que algo está sucediendo, pero sugieres. Porque cuando la persona encuentra por sí misma, resuelve. Cuando la persona hace lo que le dijeron, sigue obedeciendo sin encontrar. Por eso a veces una terapia puede ser muy rápida y otra vas despacito, vas despacito. Ella empezó a hacer su árbol y decía que cuando estaba haciendo las ramas, le dije, pones a tu mamá, a tu papá, y abajo deja las raíces, o sea, una cartulina grande y en medio. Entonces dice que cuando empezó a hacer las líneas de sus hermanos, de repente ella escribía que como que se atoraba y se atoraba y se atoraba. Y entonces habló con su mamá y resulta que había un hermano que había fallecido, la mamá lo había perdido, pero bueno, pues lo perdió, pues ya pasó. Es que hasta los no nacidos, eso se ve también en constelaciones. Sí, así es. Hasta los no nacidos tienen que estar. Dice, es que de veras, señor Falcón, era increíble que yo hacía las ramas y ponía a los hijos de mis hermanos y yo me seguía deteniendo porque entre esa rama y la otra faltaba el que no había nacido. Y empieza a gritar que lo reconozcas. Y eso pasaba mucho con las mamás antiguamente, perdían a un niño, pero como tenían tantos, pues ya los últimos ni enterados, se acordaban los más grandes quizá. También las mamás se embarazaban
y no hablaban como hablas ahora, ni los hijos se enteraban, solo los mayores, los pequeños, sálganse a jugar. Así es. Todas estas situaciones han creado muchos secretos. Por eso, afortunadamente, estos grandes pensadores que querían ayudar a la gente, en Europa, ¿cuánta gente murió y quedó enterrada quién sabe dónde? Sí. Y todo eso es, mi ancestro me está pidiendo que lo recuerde, y cuando yo suelto el anclaje que me ata a él, en ese momento mi camino empieza a modificarse. Ella dice, mira, voy a leer textualmente porque es muy interesante. Hice un pequeño resumen porque ella tiene estudios muy profundos. Dice, no somos tan libres como pensamos. La vida de cada uno de nosotros es una novela. Todos vivimos prisioneros en una tela de araña invisible de la que también somos tejedores. No hay manera de escapar de esos hilos invisibles ni de sus repeticiones. Qué profundo. Sí, por eso quise citarla, porque observas que está la telaraña. Si yo puedo ver la telaraña, sí. Ok, y empezó en algo. Y están estos hilos. Y sucede, tú pasas por una telaraña que no ves y la estás sintiendo. Sí. Y no te la puedes quitar. Pero también yo estoy tejiendo mi propia telaraña. Cuando yo quiero escapar de mi familia, cuando me quiero ir lejos, cuando no quiero hablar de ellos, cuando no quiero reconocerlos, no me doy cuenta que en los dedos tengo a un primo, en la espalda tengo al abuelo, en las piernas tengo a la tatarabuela, pero si no me interesé, y la modernidad ha hecho que la gente no se interese en su árbol genealógico. Sí, así es. Pocas personas saben quiénes fueron sus bisabuelos, sus tatarabuelos. Los personajes de esta telenovela que todos tenemos normalmente son los padres y los abuelos. Antes era el respeto a los abuelos, a escucharlos, y aunque decíamos, ay, otra vez las mismas historias, pero cuando no están es maravilloso porque dices, wow, qué bueno que los escuché. Sí. Y además te empiezas a dar cuenta lo interesante, porque empiezas a analizar la vida y viéndole en retrospectiva como una novela, y dices, oye, ahora me doy cuenta, yo tengo mucho de mi tatarabuela, ay, yo tengo mucho de la abuela. Sí. Inclusive hay estudios donde se ve que las hijas, cuando hablamos de la línea materna, las hijas podemos heredar mucho de la mamá. Sí. Pero por lo general tenemos una conexión más profunda con la abuela. Entonces, si tú quieres ver qué está haciendo tu hija que no resuena contigo, y dices, pero si yo le eduqué, ¿por qué es tan diferente? Ve un poco a tu mamá y te vas a dar cuenta cuánta similitud hay en muchas cosas, y estamos hablando de épocas distintas, de formas de educación, de vestimenta, de pensamiento, pero en actitudes muchas dices, wow. Y es en la línea materna. Las mujeres es más fácil que vayamos heredando. Ahora, en lo que es transgeneracional, hombres y mujeres, violaciones, sobre todo violencia familiar, todo esto que no se habla, el tío pecaminoso, no se habla de él, alguien va a resurgirlo, porque está esta conciencia cósmica. Ya se esperaba en el 2010 que hubiera estudios que pudieran confirmarlo. Ahora, hace 20 años ya empezamos con el quantum, que es una medicina increíble que empieza a reconocer la memoria de las células y te habla de que tú estás absorbiendo lo que tu madre tuvo en el embarazo
y que estás viviendo algo que ni siquiera te pertenece. Las terapias transgeneracionales para mí son profundas, delicadas, es mucho más que una terapia psicológica, porque entras a la historia familiar y ves enfermedades, manías que son de personas que ni siquiera conocía a la persona que tú tienes enfrente. Lourdes, entonces qué difícil ahora a las muchachas que llegan a embarazarse y terminan diciendo que su hijo es su hermano. Oh, sí. Bueno, o que eso, los dan en adopción. Eso van a tenerlo que trabajar esos hijos, pero si tú trabajas con ellas, quiere decir que algún ancestro lo hizo. Algún ancestro tuvo esta situación de no poder seguir adelante con su hijo y curiosamente se modifican algunas cosas. En el tiempo, el cómo las entiendo yo a cómo fueron originalmente, posiblemente algún ancestro nació el hijo y entonces los abuelos lo adoptan como si fuera su hijo para el qué decir, qué van a decir la sociedad, y entonces ese hijo de su hija crece ante la sociedad como si fuera el hermano. Sí. Las generaciones que vengan de la descendencia de esa chica e inclusive del niño van a tender a hacer algo similar. Quizá no en la que viene. Es curioso, pero se cita en la Biblia inclusive. La religión tiene ya trabajos de pastores, de eclesiásticos, y hay oraciones de liberación. Sí, así es. Transgeneracionales, porque la Biblia habla de que lo que tú hagas alcanza hasta tu 11ª generación. Incluso para las sentencias. Decían, va hasta la 5ª generación, ¿no? Así es. Esto es más real de lo que muchos en este siglo XXI podemos entender. Este siglo XXI, con personas tan maravillosas como todos estos estudiosos que han abierto al occidente algo que las etnias americanas, las tribus americanas, los chinos, los yorubas, gente que te habla de chamanismo y la ciencia dice eso, nada que ver, pero es que hay mucho tipo de chamanes. La gente considera que el chamán es el brujo que nada más te suena aquí. No, el chamán es para toda la conciencia americana, es el médico, es el sacerdote, es el guía espiritual. Pero la modernidad lo ve como un personaje pintoresco. Como un curandero. Como un curandero. Sí. Y tiene más sabiduría de la que muchos no entendemos. Entonces hay chamanes en este sentido que son verdaderos terapeutas transgeneracionales y que tienen el ritual y las palabras para poder sacar a esos fantasmas, a ese ancestro que viene sufriendo y pidiendo que lo honren. El honrar no quiere decir que voy a hacer lo mismo. Honrarlo es decir, reconozco que sufriste esto, que hiciste esto, ya lo hiciste, yo no lo puedo modificar, pero en este momento yo me libero de este anclaje familiar y empiezo a construir mi propio camino porque ya te reconocí, porque ya sé quién eres y ya sé que lo que querías es ser recordado. Porque normalmente no recordamos lo que las familias consideraban malo. Por eso queda oculto. Y por eso, en la guerra, una muerte tan dolorosa, el no poderse despedir de la familia, estar en un desierto, morir ahogado, todos esos ancestros dicen, aquí estoy. Y la modernidad los olvida. Por eso todos estos rituales son tan importantes, pero la época moderna o quizá una educación muy mental, muy lógica, te dice es que no es cierto.
Y cuando empiezas a rascarle, yo te puedo decir con mucha alegría, porque cuando tú ves que una persona encuentra ese camino, que trabajando esta terapia, que para mí es muy amorosa, lo que pasa es que van a encontrar cosas y se confrontan con situaciones que dicen, es que no lo puedo creer. Y entonces es maravilloso ver cómo la persona empieza, volvemos, te conectas a algo y ese algo que no tenía sentido para ti atraviesa tiempos, épocas, países, continentes, porque resulta que tu ancestro vivió en África o vivió en China o vivió en Alaska y tú dices, pues si yo vivo en la República Mexicana, si yo vivo en Monterrey, ¿qué tengo que ver con alguien que vivió en Alaska? Pues es que de ahí venía tu ancestro. Cuando encuentras eso, es interesantísimo cómo resuelves con facilidad. ¿Por qué? Porque en ese momento puedes romper el anclaje, es como terminar un contrato. Sí. Yo firmé un contrato contigo y ni me acordaba. En ese momento lo reconozco, te honro, recordándote. Hay muchas formas de hacer todo esto, y al honrarte, reconozco que eso es lo que te tocó vivir a ti, y ahora me toca a mí hacer mi hilo y mi propia telaraña. Pero sigo agarrado, pero ya diferente. Sí, sí, sí. No, es realmente una visión terapéutica distinta. Mucha gente no la conoce, pero simplemente las constelaciones familiares comenzaron también hace 40 años. Hans, no recuerdo ahorita su apellido, él era un hombre religioso, fue al África también, estuvo trabajando, y cuando vio trabajar a los círculos de los ancianos y trabajando dinámicas y terapias, se dio cuenta de qué manera tan maravillosa de resolver la enfermedad de alguien. Regresa y comienza, ya había empezado el análisis transaccional, que es, tú estás bien, yo estoy bien, y que era una especie de constelaciones. Yo hace 30 años estaba trabajando con análisis transaccional. Cuando empieza, ¿por qué él habla de constelación? Porque habla que la familia es una constelación sin fin. Y cómo lo que no hicieron unos, o lo que no te dijeron, o lo que te escondieron, te está afectando. Hasta ese hermano que tú no supiste que tuviste porque por X razón la mamá lo perdió, pero secreto. Y el efecto de la mamá con el siguiente hijo, ¿no? Todo lo que carga el hijo. Así es, así es. Entonces, constelaciones, terapia transgeneracional, todas estas nuevas formas de luz y de análisis. ¿Qué sucede? Es que la modernidad y los avances médicos maravillosos no se dejan de lado, simplemente es unirlos y dar un contexto global de que el individuo no es solo, viene de una familia. Tú has escuchado, y fíjate cómo oímos las cosas y no ponemos atención. ¿Qué nos decían las abuelas, las mamás, cuando te vas a casar? No te casas solo con él, te casas con la familia. Sí. Y se lo dices a las muchachas ahora y te dicen, no te hacen caso. No, y es real. Hace poco con una chica, fue muy curioso porque dice, Lulu, ¿cómo me acordé de ti? Porque fíjate que fui a conocer a unos tíos de mi esposo a X punto, y cuando yo vi a la tía y luego vi el tío cómo contestaba y vi el tiradero y vi desorden en el baño y los zapatos ahí tirados, dije, ahora entiendo por qué a mi marido le cuesta tanto trabajo tener orden.
te estás casando con la familia. Con la familia. Es algo normal. Para cada uno de nosotros, si hablamos de un matrimonio, lo que yo hago es lo correcto, porque es lo que yo vi en mi familia. Exacto, exacto. Sí, Y el otro así piensa lo mismo. Por eso es 2 líneas, este ritual tan maravilloso de los cirios, del cirio que se prende, porque son 2 velas, son 2 caminos, 2 familias, 2 educaciones, 2 formas de ser, de resolver. Si esto es un matrimonio. Ajá. Y Todo luego lo nos que- perdemos. Por eso, hey, fíjate en la familia. Hay otro que dicen los hombres. ¿Quieres ver? Ah, mira, ay no, mi novia, mira qué bonita, mira qué guapa. ¿Quieres saber cómo va a ser tu mujer en 30 años? Ve a su mamá. Sí, es cierto. Así es, así ¿Te es. fijas que así siempre es. nos llevan al pasado? Sí, sí, ¿Por sí. qué es. no podemos nosotros sanar? ¿Cómo trabajar? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cuáles son mis habilidades? Reconocerlas, rompiendo o conociendo el anclaje que tengo con mis ancestros. Y por eso rompo ese contrato y continúo. De ahí, y fíjate qué maravilloso, ya ves mi pasión por Sí. todo lo de muertos, que siempre me ha parecido maravillosamente profundo. Ya lo traigo. Sé que ahí está, que ahí están muchas respuestas. Se ríen porque para mí es más importante poner el altar de muertos que poner el árbol de Navidad. Para mí realmente no te imaginas la ceremonia maravillosa y la felicidad y la profunda emoción y agradecimiento que siento cuando yo pongo mi altar. Y yo le dedico un día a cada uno y paso y lo veo y les preparo su café a la hora que lo tomaban y les preparo sus cosas porque los estoy honrando. Así es. Y estoy agradeciendo en cada suceso de mi vida. ¿Sabes qué? Ya me di cuenta que estoy cometiendo esto, te lo agradezco, pero rompo el contrato. Y eso me ha ido haciendo aprender un poco más. Nunca terminamos de aprender, eso es lo maravilloso, pero sí acérquense a este tipo de terapia. Es cálida, te va a confrontar en muchos momentos, pero te va a impactar cuando recuerdas nombres que en la vida oíste que alguien mencionara. Y dices, y vas con la tía Lupita, Juanita, y te dice, ¿y a ti quién te dijo eso? Bueno, cuando vienen conmigo me dicen, es que fui con la vecina de mi tía que cuidaba a mi bisabuelita. Y le dije, ¿usted conoció a tal persona? Se asombran, porque dicen, ¿pero quién te dio ese nombre? Si fue el nombre que ya nadie debía mencionar. El nombre prohibido de El la nombre familia. prohibido de la familia. Bueno, Lourdes, ya se nos terminó el tiempo, se nos fue Qué muy rápido, barbaridad. muy rápido, pero por favor, danos tus datos, el teléfono, donde Mire, nos podemos comunicar y sobre todo, ¿quiénes son aptos para ese tipo de terapias? Todas las personas que sientan que está sucediendo algo repetitivo en su vida y por más que intentan modificar, vuelven a caer en un fracaso sentimental, en una enfermedad que aparece en determinadas épocas del año, aunque es que es primavera y es el polen, personas que tienen sueños que no entienden, inclusive el no poderme embarazar, el no terminar mi carrera, el tener mucho sentido para hacer algo y no lo concluyo cuando yo lo tengo que concluir. Todo eso me está hablando que estoy repitiendo un patrón y si no lo entiendo, acérquense a este tipo de terapias porque yo siento que van a encontrar mucha luz para ese camino que han querido emprender y que por más que lo intentan dan el primer paso y se van para atrás. Okay. Ahora, el teléfono es un Excel, es 1506-3709. La página es www.zonamaya, bueno, ándenles, exactamente, esa.
Centro Holístico. Centro Holístico. Y el Facebook aparecemos como Escuela Holística Zona Maya. Estamos a sus órdenes con este tema, con muchos más. Holístico es que trabajamos con las 3 partes del ser humano: la mental, la espiritual y la física. Entonces, yo creo que podemos, como siempre, decirles: aquí estoy, ¿en qué puedo ayudarte? Muchísimas gracias, Lourdes. Gracias. Ay, gracias a ustedes, gracias a ti, mi amor, porque nos permiten dar un poquito más de luz a la gente. Sí. Vivimos en una época de mucha prisa y se nos olvida que puedo estar mejor con regalarme un tiempo de reflexión. Así es. Gracias, Lourdes. Y bueno, ya gracias a ustedes. Quedaron defraudados. Aquí está. Acérquense, vean la forma de mejorar su calidad de vida, de encontrar esa salud y esa salud mental, sobre todo por todo lo que pasa, para que puedan encontrar la paz y podamos vivir todos en masa, con más luz y más armonía. Sobre todo. Y más en esta época. Muchas gracias y bendiciones para toda la semana. Gracias. Gracias, Gina, como siempre. Gracias.